Bueno, pues abrimos la mesa de análisis la primera mesa de análisis de Entre Focos con nuestro historiador Pablo Tiedra. Primero, muchas gracias por tu presencia aquí y quería agradecerte el estar hoy presente en Entre Focos. Todo un placer. Gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Pablo, es ¿qué curiosidades nos traes hoy? ¿Reino Titani o la historia de los submarinos o de qué nos vas a hablar un poco? Pues bueno, primero hablando un poco sobre la historia de los submarinos, tenemos que dejar ya claro que desde el principio que no es una idea que haya surgido hace 10 años. Durante toda la historia de la humanidad siempre el ser humano ha intentado, pues eso, intentar ver qué hay en el fondo marino, porque siempre ha habido esa incógnita, siempre ha habido ese intento. Bueno, posteriormente se ha ido desarrollando la tecnología y todo el mundo ha aportado su granito de arena para que se desarrolle la ciencia. Para que te hagas una idea, hay un testimonio que puede ser más veraz o menos, pero nos puede dar ya la idea de que había ese deseo de explorar el fondo marino, que habla de que Alejandro Magno, en una profundidad tan pequeña, en unas aguas no muy profundas, se sumergió con una campana de vidrio para intentar observarlo. Un poquito ahí a los Julio Verne, se puede decir. Pero tienes un ejemplo de eso, o incluso los propios romanos también transmitían esas intenciones de sumergirse. Aunque, bueno, realmente lo que podemos conocer como el primer submarino de forma exacta es uno que es atribuido a un inglés llamado William Bourne creo que en 1578, creo que era. Que lo describió más o menos como algo capaz de sumergirse en unas distancias no muy pequeñas, que podía flotar, sumergirse, expulsar el agua y poder volver a subir. Ajá. Pues parecía ser un prototipo un poquito pequeño. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Pablo, así como tu corta reputación como historiador, pero que no por ello poco importante, ¿eh? Hemos hablado ya de aquí en Entre Focos de muchos temas y hace falta una gran habilidad comprensiva, analítica y comunicadora que tienes. Desde aquí te lo quiero decir. Así que, es decir, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿El hecho de que ya hubiera estas intenciones desde hace mucho tiempo o que ya hubiera la iniciativa desde hace mucho tiempo? Pues a ver, siempre sorprende que haya esa intención de que el ser humano tenga esas ganas de explorar lo oculto. Yo siempre lo digo, alguna vez cuando lo comentamos contigo, o pues cuando charlo con él sobre este tema. El ser humano es muchas cosas, pues, tanto buenas para malas, pero el ser humano es muy curioso y un poquito rebelde. Seamos sinceros, al ser humano siempre le cautiva lo prohibido, lo oculto, lo que no puede ver, y el fondo marino no es excepción de ello. Ten en cuenta que es una parte de la Tierra que está muy poco explorada, que se han hecho muchas leyendas. Pompeya, por ejemplo, que quedó sumergida y ahí estaba, o incluso el propio Lovecraft, de todo el tema de Cthulhu, ciudades, tal, que esto ya pues entramos a épocas más recientes, menos, pero es un claro ejemplo. La cosa, a mí pues me sorprende esa iniciativa, que esto, a mi parecer, dentro de un poquito social e histórico, pues también se ha reflejado en lo que ha ocurrido hace unas semanas con el submarino. Esas ansias de intentar ver lo que no se conoce, que pueden incluso llegar a límites de arriesgar mucho. De hecho, ese dato que estaba dando, ¿no? $150.000 americanos. Este simple viaje bajo las profundidades del océano a 4.000 metros. Sí, es mucho dinero. ¿Qué cosas más te ha podido llamar la atención? Sea submarino. Pues, hombre, sinceramente creo que dentro de todo lo de los submarinos me sorprende lo involucrado, como en la mayoría de tecnologías innovadoras, lo involucrado que estuvo la guerra en el desarrollo de estos submarinos. Antes, vamos a poner un ejemplo, si quieres. Te he comentado ya sobre este inglés que comentó sobre esta máquina. Si vamos a seguir este comento un poquito la evolución que tuvo. Creo que en 1620 un holandés ya empezó a perfeccionarlo un poquito. Sigue siendo muy rudimentario porque sigue siendo 1600. La tecnología no es lo que es hoy en día, pero ya empezó a añadirle poquito a poco más cosas. Era muy práctico, lo he dicho, muy rudimentario. Sí. Pero bueno, lograba inmersiones un poquito más duraderas y fuesen un poco más exitosas sin que pasase cosas al submarino. El nombre de este señor, creo que se llama Cornelius van Drevel. Bien, esto tienes un ejemplo. Luego podemos hablar sobre toda esta guerra de Estados Unidos. No es ninguna novedad
que Estados Unidos tiene mucha influencia en temas de invención. Aunque es verdad que lo podríamos comentar luego si quieres, España tuvo también cierta aportación en estos campos. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1775, que es un periodo, como ya sabes, de crisis en esa zona, guerra de independencia, Inglaterra, tal, se empezó a utilizar una especie de submarino llamado Tortuga, o Tortoise, me imagino que lo dirían en inglés, American Turtle probablemente, que fue creado por un señor llamado David Brussel, que básicamente era tripulado por una sola persona y pues, simplemente para transportes o otros temas de menor cosa, simplemente para desgastar un poco Inglaterra. Luego, otra vez Estados Unidos, en 1800, Rubel Fulton perfeccionó este submarino, curiosamente, para Napoleón Bonaparte, porque sabemos todo el tema de relación a la guerra contra Inglaterra, todo lo naval, y pues Napoleón quería intentar hacer ceder a Inglaterra en esta guerra, la guerra napoleónicas. Y pues para eso le presentaron un proyecto conocido como Nautilus, creo que se llama, que bueno, pues estaba una especie de submarino para poder contrarrestar la flota americana, que no acabó del todo de entrar, porque ya sabemos cómo sucedió, pero proliferó un poco. De hecho, sí lograron hacer mucho más tarde, bueno, tampoco tanto, pero dentro de la propia década, ensayos con dicha tecnología en la propia Francia, después Napoleón, en Baviera, Suecia y otros tantos países como puede haber en esta Europa. Aunque al final el proyecto no acabó de encajar y fue rechazado tanto por Francia como por Inglaterra. Y finalmente venimos a la conocida y vamos a decir un tema un poco sensible para americanos, por determinadas razones que a lo mejor no tal, pero sin entrar en detalle, la guerra de secesión. En la propia guerra de secesión, la guerra naval fue importante porque el bando del norte, los unionistas, querían que no exportasen sus productos a Europa, a los confederados. Para eso se empezaron a inventar los primeros submarinos, que eran torpederos sumergibles. El ejemplo de ello es el primero de ellos, en 1860, conocido como el CSHL Hadley, que pues, fue el primer submarino en hundir un barco de guerra en esta guerra de secesión. Y a partir de todo ello, pues se empezó a desarrollar, aunque hay que decir que dicho submarino sufría accidentes debido a que las explosiones eran muy violentas y a lo mejor podían ocurrir de forma repentina en la bodega. Esto a lo mejor, como ya hemos visto en la secesión, nos da la idea de cómo evolucionó esto. Luego ya fue avanzando. En 1885, por ejemplo, en Francia se sacó ya un prototipo un poco más avanzado por un señor llamado Gustave, que lo llamó el Guimton, ¿no? Sí, bueno, pues De hecho, mira, fue el primero que incluyó el periscopio. yo cada día, Pablo, me quedo más sorprendido. No, lo digo en serio, la admiración que te tengo es bien grande, ¿no? Bueno, bien curioso y bien eso. Bueno, yo quería aportar un dato en relación a las cosas que has dicho, lo del Nautilus. Evidentemente, has hecho una referencia al submarino, pero un Nautilus es un ser vivo que sigue hoy en día, que se considera de estos seres vivos que es un antepasado viviente, es decir, que han permanecido muchos millones de años sin evolucionar y que permanece en nuestras aguas. Es una especie de calamar con concha de caracol bien grande.